Que me acompañe al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 5. ¿Ya lo tiene? Hebreos 11, 5. Dice así: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Yo te pido, Señor, que me des el denuedo, la sabiduría, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que hable por medio de mis labios. Y yo te pido, mi Dios, que en esta noche esta palabra, Señor, sea sembrada en buenos corazones, Señor, para que pueda dar fruto en la vida de tu pueblo, Señor. Gracias pues te damos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Así es, entonces vamos a ver hoy, hermanos, la fe de Enoc. Dice que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Hebreos 11:5. Pero quiero también que me acompañe a Génesis capítulo 5, 21, 24. Génesis 21, 24, que es donde se menciona la primera vez a este varón Enoc. ¿Ya lo tiene? Dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Mire, al principio de esta serie, el pastor nos daba la introducción, ¿verdad? De que todos, o la mayoría, hemos tenido experiencias con la fe, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido experiencias con la fe? O experiencias de fe, o experiencias sobrenaturales. Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Bueno, y el pastor nos comentaba, ¿verdad? Que es necesarias estas experiencias, tal vez para afianzar nuestra fe o para que creamos, ¿verdad? Porque si vemos algo sobrenatural, pues entonces tú lo crees. Pero ese no sería el punto, ¿no? Sino tenemos que creer en Dios porque es Dios, ¿verdad? O imagínate, si no vemos cosas sobrenaturales, ¿no vamos a creer? Pues no, ¿verdad? Aunque no veamos cosas sobrenaturales, aunque no, tenemos que creer en Dios porque Él es Dios. O sea, eso no es lo esencial de la fe, las cosas sobrenaturales. Sin embargo, a veces es necesario tener estas experiencias, ¿verdad? Para afianzar tal vez nuestra fe. Y un punto muy curioso que yo encontré aquí en la Biblia: mire, usted no lo tiene que creer, ¿verdad? Ni vamos a hacer una doctrina de esto. Pero la palabra es muy puntual y dice que Enoc tenía 65 años y engendró a Matusalén. Y después de eso, si tú te das cuenta aquí, después de esos 65 años, dice que caminó Enoc con Dios 300 años. Yo creo que el hecho de que le naciera un hijo que le puso Matusalén, yo creo que marcó un parteaguas en su vida. Digo, la Biblia no lo maneja así como que fue algo sobrenatural o una situación especial, pero yo creo que el nacimiento de un hijo para todos es algo sobrenatural o espiritual, ¿no? Porque la vida de un hijo, cuando te nace un hijo, pues tu vida cambia, ¿sí? ¿Cuántos tuvieron hijos antes de ser cristianos? Fíjate, yo antes de ser cristiano, pues nacieron mis 2 hijos. Pero cuando nació mi hijo, el mayor, el primogénito, mi vida cambió sin conocer a Cristo. Entonces es un hecho que marca la vida de una persona, ¿sí? Y Enoc dice que caminó
Esos 65 años no lo menciona que caminó con Dios, sino que menciona que después de esos 65 años, caminó Enoc con Dios 300 años. Entonces, yo creo que este hecho cambió la vida de este varón para caminar con Dios 300 años. Y les repito, no es lo esencial que pidamos un milagro para creer en Dios, ¿verdad que no? Sino debemos de querer creer en Dios porque Él es Dios. Amén. Porque si no, entonces nuestra vida estaría basada en lo sobrenatural y no en Dios. Estaría basada en los milagros de Dios y no en Dios. Sino nuestra fe debe estar basada en Dios. Amén. Entonces, mire, yo encontré este punto curioso que decía, bueno, Enoc, después de esos 300 años caminó con Dios, pero esos 65 años, a lo mejor vivía como el mundo vivía. A lo mejor tenía una fe simple, a lo mejor tenía el conocimiento de Dios, pero no caminaba con Dios. ¿Sí me doy a entender? Ahora fíjese, la palabra caminó, esta frase, caminó con Dios, quiere decir que él tuvo una intimidad con Dios. Y mira el significado de la palabra caminó, que es del hebreo halak, y tiene una variedad de aplicaciones. Les voy a leer algunas que yo encontré. Dice que es acudir, adelantar, alcanzar, alejar, andar, apartar, aumentar, avanzar, buscar, caminante, caminar, conducir, continuamente, correr, dar, dejar y desaparecer. Qué curioso, ¿no? Que esté este significado en esta palabra, porque dice que Enoc desapareció. ¿Por qué? Porque caminó con Dios. ¿Sí? Entonces, por la fe, Enoc, fíjese, con estas definiciones dice que acudió, podríamos decirlo de esta manera, por la fe, Enoc acudió a agradar a Dios, anduvo apartado, avanzando en la búsqueda de Dios, se condujo continuamente en ese temor y amor a Dios para desaparecer. Sí, esa es la palabra o el significado de caminó Enoc con Dios. Acudió a su presencia, lo buscó continuamente, se condujo de una manera correcta. Y entonces dice que por esa fe Dios se lo llevó. ¿Cuántos quieren que los lleve Dios? Ay, no, hermano, ahorita no, todavía no. ¿No quieres que te lleve Dios? Amén. Cuando Él lo disponga, ¿verdad? Estamos dispuestos a irnos con la presencia del Señor. Pero fíjese algo bien curioso. Dice que Enoc no murió. O sea, a Enoc lo tomó y se lo llevó. Y miren, hermanos, tengan mucho cuidado, ¿verdad? Porque luego ahí en internet puedes encontrar un montón de cosas, que el libro de Enoc, y que si fue el primer ángel, y que un montón de cosas. Pero si todo eso no lo dice la Biblia, hermano, no lo recibas. Amén. Porque estamos aquí para estudiar lo que dice la palabra de Dios, no lo que digan por ahí estos que estudian los ángeles y todo eso, y que se encontró el libro de Enoc y que por qué no está en la Biblia, y que la Biblia está completa y no le hace falta nada. Amén. Así es que no reciba esas enseñanzas, hermanos. Entonces, fíjese, en el tiempo de Enoc, que es en el libro de Génesis, vemos que la maldad empezó a ir en aumento, ¿verdad? Y este varón Enoc decidió caminar con Dios, ¿sí? Decidió guardar su vida para Dios, decidió seguir a Dios. Ya vimos las definiciones, ¿verdad? De la frase caminó con Dios. ¿Y por qué
yo les mencionaba que por qué yo creo que a lo mejor Enoc, antes de esos 65 años hacia atrás, a lo mejor él pudo haber tenido una fe simple, una fe común. Tú allá afuera a la gente le preguntas si cree en Dios y la mayoría te va a decir que sí, pero no conocen a Dios porque no creen su palabra, porque no estudian la palabra de Dios. Entonces tienen una fe simple, una fe común. Pero tú y yo que Dios nos trajo de las tinieblas a su luz admirable para conocerlo. Amén. Para estudiar su palabra, para entender lo que Él quiere y para que caminemos con Él. Amén. Mira lo que dice Génesis 4:26. Dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y yo quiero que me ponga atención en este párrafo B, porque dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. O sea, desde ahí empezaron a invocar el nombre de Jehová. O sea, sabían que había un Dios. Y el jueves pasado nos compartían de Caín y Abel, ¿verdad? Ellos ya fueron instruidos que había un Dios y que había que ofrecerle un holocausto y toda esa enseñanza. Si usted no la ha visto y la quiere ver, se puede meter a la página de Facebook y ahí usted puede ver la enseñanza del jueves pasado para entender lo que estamos ahorita mencionando. Entonces, Caín y Abel, sus hijos, Adán y Eva y toda su descendencia, dice que empezaban ya a invocar el nombre de Jehová. Entonces Enoc, yo creo que él ya tenía un conocimiento intelectual de quién era Dios, de que había un Dios, más tal vez no le había conocido. Es como nosotros, antes de Cristo, pues conocíamos que había un Dios, ¿verdad? ¿Cuántos sabían que había un Dios? Pero no le habíamos conocido, ¿verdad? Teníamos una fe simple, más no ahora que estamos llamados a caminar con Dios. Amén. Así como Enoc. Y mire, tristemente, pues muchos cristianos hoy en día tienen este tipo de fe, una fe intelectual, o que solo invocan el nombre de Jehová o de Dios de labios y no de corazón, o cuando estamos en una aflicción o en alguna tribulación. Y esto pues es una fe que no agrada a Dios, porque solo le podríamos buscar cuando tenemos problemas. Tristemente en las iglesias hoy en día toman a Dios como si fuera un mejoral, ¿verdad? Tienen alguna necesidad, vienen, buscan de Dios, Dios en su misericordia y amor hace la obra, están bien un tiempo y después se vuelven a alejar. Y después otra vez. Dios es misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ama, pero también tiene un límite. Entonces, no tentemos a Dios. No veamos a Dios como ese mejoral. No veamos a Dios como nada más para venir, que nos cumpla lo que necesitamos, la aflicción que tenemos y después nos vamos. Porque esa fe es una fe que no agrada a Dios. Entonces, empezaban estos hombres a invocar, toda esta generación empezaba ya a invocar el nombre de Dios, empezaba, como lo mencionamos, Caín y Abel, pues empezaban a ofrecer holocausto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos fueron instruidos de esa manera y toda esta generación. Y como primer punto vamos a ver, dice que por la fe Enoc no murió. Por la fe Enoc no vio muerte. Y algo muy curioso que pasa en este capítulo 5 de Génesis, no lo vamos a leer todo por tiempo, pero está la frase al final de los versículos, por decir del versículo 5, si tú pones tu vista ahí,
Versículo 8 dice, y fueron los días de Set y murió. El verso 11 dice, fueron los días de Enos, tantos días y murió. Verso 14, y murió. Verso 17, 890 años y murió. Verso 20, todos estos personajes al final dice que murieron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tuvieron una vida que Dios dijo ya hasta aquí, y dice que murieron, físicamente ellos murieron. ¿Cuántos saben que todos vamos a morir físicamente? Bueno, mira, quién sabe, ¿verdad? ¿Qué tal que el Señor viene mañana? Ay, qué gusto les dio, hermanos. A mí sí me daría gusto, ¿eh? Bueno, entonces, sí vemos esta frase muy peculiar, dice, y murieron. Todos llevaron una vida ahí, murieron. Pero por su fe Enoc no murió. Por su fe él agradó a Dios. Esto, hermanos, debe de darnos una esperanza, que si caminamos con Dios, nos está prometida la vida eterna. Y también podemos mencionar que es una figura de lo que ha de acontecer. Por eso yo les decía, híjole, ¿a usted no le gustaría ver al Señor venir de entre las nubes con poder y gloria? Que en un abrir y cerrar de ojos te transforme y te tome y te lleve. Es una figura de lo que sucedió con Enoc. Entonces, eso, hermano, eso debe de afianzar nuestra fe, de querer caminar con Dios. Esto va a ser un hecho sin precedentes. O sea, por eso les digo, a lo mejor no todos vamos a morir, porque si el Señor viene mañana, ya no moriste, te fuiste con el Señor. Amén. Pero para que esto suceda, debemos de tener una fe que agrade a Dios. Una fe que agrade a Dios. Porque si imagina, el Señor viene con poder y gloria y se lleva a su iglesia, y que algunos cristianos se queden. Entonces tenían una fe que solo dice aquí que empezaban a invocar el nombre de Dios, pero no había ese caminar con Dios, esa búsqueda, ese apartados para Dios, esa fe que cree y que obedece. Esa es la fe que agrada a Dios. Entonces, por la fe, Enoc no murió. Ahora aquí la pregunta sería, ¿por tu fe estás esperando ese momento? ¿Tienes la plena convicción de que si el Señor viene te vas? Amén. ¿O lo está dudando? Mire, si hay duda, póngase a cuentas con el Señor. Pongámonos a cuentas con el Señor, dijo el otro. ¿No? Sí, hermanos, siempre tenemos que estar diario poniéndonos a cuentas con el Señor. ¿Para qué? Para que entonces cuando ese hecho pase, nosotros tengamos esa plena convicción de irnos con nuestro Señor. Amén. Entonces, por la fe de Enoc, él no murió. Por la fe de nosotros, estamos hechos para vida eterna. Amén. Entonces vimos que Enoc tuvo una vida pasada, ¿verdad? Esos 65 años, tal vez él no tenía esa fe que agrada a Dios. ¿Cuántos años llevamos tú y yo caminando con Dios? ¿Cuántos años tú y yo llevamos conociendo de Dios? Ahora, que ese conocimiento no solo se quede en un conocimiento intelectual, sino busquemos a Dios de todo corazón, porque esa es la fe que agrada a Dios. Amén. Otro punto, por la fe tenemos vida eterna, como la de Enoc.
por la fe. ¿Sí? Entonces, mencionábamos, ¿verdad? Ciertamente, pues el Señor no nos va a llevar como a Enoc. Es algo parecido, es algo similar a lo que va a suceder. Pero mira, aunque tú y yo dejemos de existir en esta vida, si el Señor nos llama a cuentas mañana, estamos para vida eterna. Amén. ¿Por qué? Porque tú has creído en Jesucristo y lo has tomado como tu Señor y tu Salvador. Y por ese hecho y por esa fe, Dios te hace justo. Romanos 10, 9, 10. Romanos 10, versículo 9 y 10. Dice así: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios la levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Tú ya tienes esta fe? ¿Tú has creído en el único y suficiente Salvador, Jesucristo? ¿Tú lo has tomado como tu Señor y Salvador? ¿Ya lo creíste en tu corazón? ¿Ya lo confesaste con tu boca? Pues entonces aquí la palabra dice que serás salvo. Pero mira, nuestra salvación no debe de quedarse nada más en confesarlo y en tener una fe intelectual, sino es esta fe que agrada a Dios, es una fe que actúa, es una fe que tiene frutos, nos enseñaba nuestro pastor. ¿Cuáles frutos? Pues los frutos del Espíritu. Amén. ¿Cuántos tienen amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad? ¿Qué más sigue? Templanza, fe, mansedumbre. ¿Ya tenemos todos? No, ahí está, me falta alguno. Mire, nuestra fe nos debe de llevar a un esfuerzo continuo para tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza. Esos frutos. Nosotros tenemos, nuestra fe nos debe de llevar a un esfuerzo continuo, a un caminar con Dios, a una búsqueda, a un conducirnos en nuestra vida con esa fe que agrada a Dios, así como la fe de Enoc. ¿Se acuerda de las palabras que vimos al principio? Y caminó Enoc con Dios, caminó, acuérdese de eso, caminó. Él se condujo, buscó, se apartó para Dios. Esa es la fe que agrada a Dios. Amén. Entonces nosotros, hermano, mira, ya sea que pase, que dijimos que el Señor venga y dice que en un abrir y cerrar de ojos nos lleve, o que el Señor nos llame a cuentas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si el Señor decide mañana, pasado mañana, el próximo mes, llevarnos a su presencia, bueno, tenemos esa esperanza, que en el momento que nosotros, Dios quite su aliento de vida de nosotros, vamos a estar en la presencia de Dios. Amén. ¿Eso te da seguridad en tu vida? Eso debe de servirnos, hermano, para tener esa seguridad y transmitir esa seguridad a nuestra familia. Amén. Ciertamente, pues es doloroso, ¿verdad? No ver a una persona, pero si murió en Cristo debemos gozarnos, hermano, porque está en la presencia del Señor. A la carne es difícil porque se siente, ¿verdad?, la pérdida de un familiar. Pero debe de haber un gozo en el alma, en el espíritu, porque esa persona está en la presencia de Dios. Él ya tuvo ese paso, ese paso en el proceso para alcanzar su vida eterna, para pasar a gozar de su vida eterna. Cuando una persona que muere en Cristo,
La muerte física es el proceso para pasar a la vida eterna. Amén. ¿Cuándo tú adquiriste la vida eterna? Cuando sucedió lo que leímos, Romanos 10, 9, 10. ¿Sí? ¿Ya creíste en tu corazón? ¿Ya lo confesaste? Pues ya tienes la vida eterna. Amén. Entonces, esa fe, hermanos, esa fe debe de agradar a Dios, y esa fe nos debe de dar una confianza para vivir en un mundo tan lleno de perversidad, en un mundo tan lleno de maldad. Y esa debe ser la diferencia, que nuestra fe tiene que dar ese fruto, ¿verdad? Que nuestra fe debe de ser una fe visible a las personas. El pastor nos enseñaba, ¿verdad? La fe no se, en sí no la puedes ver, pero puedes ver el fruto de la fe en una persona. Así es que nosotros, tú y yo, estamos llamados a caminar con Dios para que nuestra fe sea visible a los que nos rodean. Amén. Y tener esa fe que agrada a Dios. Así es que, hermanos, pues no. ¿Cuántos le tienen miedo a la muerte? Ya con esto. No, ¿verdad? No debe haber miedo. No podemos tener miedo a morir. Yo les decía a mis hijos, ¿verdad? Les hice esta pregunta: ¿ustedes tienen miedo a morir? Como que se quedaron así. Yo les dije, pues yo no. Si tú me preguntaras, ¿quieres morir hoy? Pues no. No, pues no, porque no quiero, porque tengo todavía, creo que tengo planes de Dios que hacer. Por eso yo no quisiera, pero no es lo que tú quieras, es lo que Dios quiera. Amén. Pero eso nosotros tenemos que transmitirlo a nuestros hijos y enseñarle a nuestra familia para que también ellos vivan con esa plena confianza. Amén. Tengamos vidas cristianas saludables, vidas cristianas maduras. Y el apóstol Pablo lo mencionaba en Filipenses 1:21. Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Usted sabe que el apóstol Pablo pues padeció mucho, ¿verdad? Lo metieron a la cárcel, lo apedreaban, lo correteaban y él decía, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Para mí el vivir es caminar con Dios. ¿Sí? Eso es el contexto de lo que quiere decir esto. Para mí el vivir es caminar con Dios, ser apartado para Dios. Y el morir, pues es ganancia. ¿Por qué? Porque estaremos en la presencia de Dios mismo. Amén. Así es que lo que hagamos en la vida, por la fe, debe de agradar a Dios. El vivir es Cristo, para Él, en Él y por Él. Y pues si morimos, estaremos en la presencia de Dios. O sea que, hermanos, es ganar, ganar. Amén. Aunque ciertamente en esta vida, pues, ¿cuántos padecen tribulación, aflicción? No, nadie, nada más yo. Híjole. Es parte de la vida cristiana, pero es parte también para desarrollar nuestra fe. Amén. Así es que, hermanos, caminar con Dios nos promete la vida eterna. Jesús lo dijo en Juan 11, 23 al 26. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará la resurrección en el postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Amén. Fíjate, dice, no morirás eternamente. Y esta sería la pregunta: ¿tú
yo en verdad creemos esto, en verdad creemos que no moriremos, que tenemos ya asegurada la vida eterna. ¿Por qué dice aquí? Porque hemos creído en Jesucristo. Amén. Pero repito, debemos de tener ese caminar con Dios. Porque si no, entonces estaremos desarrollando una fe simple, una fe intelectual. Y esa fe, dijimos, no agrada a Dios. Punto número 3, por la fe Enoc caminó con Dios en un mundo lleno de maldad. Sí, la fe de Enoc lo llevó, hermanos, en ese mundo lleno de maldad. Por su fe, Enoc, dijimos, se apartó, ¿verdad? Se guardó, buscó, se condujo de una manera que agradó a Dios. Y era un mundo donde en el Antiguo Testamento dice que la maldad del hombre iba en aumento. Y yo pregunto, ¿cómo está el mundo el día de hoy? Va en aumento, pero en aumento. Ya el mundo está bien pervertido, hermanos. Ahora ya ven los esos ahora que se creen perros y la maldad va en aumento, hermanos. Y el Señor está pronto a venir. En Génesis capítulo 4, 16 y 17, se menciona una generación de Caín. No lo busque, lo lee en su casa, porque si lo leemos es mucho y no nos va a dar tiempo, pero del versículo 16 al 17 se menciona toda la descendencia de Caín, que fue incluso ahí se menciona a otro Enoc, ¿sí? Pero este Enoc no es el que caminó con Dios, este Enoc es de la descendencia de Caín. Se puede decir que es de una descendencia de una fe que no agradó a Dios. Se puede decir que es de una descendencia que ellos tenían el conocimiento que ya había un Dios, pero no les importaba porque hacían y deshacían. ¿Sí? Entonces, esto lo puedes leer tú en tu casa. Digo, no lo vamos a leer porque es mucho y no nos va a dar tiempo. Amén. Pero tú lo puedes buscar en tu casa. Así es que esta descendencia desde Caín y Abel, unos se apartaron para una fe simple y otros se apartaron para una fe que agradó a Dios. Y esta descendencia fue la descendencia de Enoc. Porque Enoc de él viene, ya sale Noé, perdón, ¿sí? Es de su descendencia. Pero mire, fíjese cómo dice en Génesis 6:5, dice, y vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, aquella generación y a la de hoy en día, creo que no hay mucha diferencia, ¿verdad? Porque dice aquí que su pensamiento era de continuo el mal, o sea, de continuo, o sea, siempre era estar buscando el mal. Y Enoc decidió guardarse, Enoc decidió caminar con Dios. Así es que
Tú y yo estamos llamados a que en medio de tanta maldad que vivimos hoy el día en el mundo, estamos llamados a caminar con Dios. Aquí la pregunta sería, hermanos, ¿estás dispuesto a caminar con Dios? ¿Estás dispuesto a guardarte para Dios? Si es así, hermano, entonces estamos obteniendo una fe que agrada a Dios. Y entonces sí podemos estar esperando aquel día glorioso en el que el Señor venga. Amén. Algunos cristianos, en algún tiempo yo les preguntaba y me decían, no, es que a mí eso me da miedo. Pues si te da miedo, ponte a cuentas con el Señor, ¿verdad? Enoc tuvo entonces una fe que agradó a Dios en medio de tanta maldad. Y mira, muchas veces podemos ser simples al pecado y podemos estar teniendo amistad con el mundo. Y esa fe en nada agrada a Dios. Y es lo que dice en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4. Santiago 4:4, ¿ya lo tiene? Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Sí? Entonces dice, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Mira, ¿qué quiere decir la amistad con el mundo? Pues que nos dejemos llevar por las corrientes de este mundo, ¿verdad? Que nos agrade las cosas de este mundo. Mira, luego ahí, híjole, en el Facebook luego suben cada video, ¿verdad? Y ahí ves a los cristianos, me gusta, me gusta. Eso es tener amistad con el mundo. Si tú no lo sabías, bueno, ahora ya lo sabes, ¿verdad? O que sigues a fulanito de tal, y son personas que nada más son egocéntricos o solo publican pura basura y ahí ves a los cristianos siguiéndolos. Eso es amistad con el mundo. Y esa fe no agrada a Dios. Así es que tenemos que tener cuidado, hermano, de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que escuchamos, con quién hablamos, cómo nos comportamos con los del trabajo, cómo nos comportamos en la escuela, en la casa, con los vecinos. ¿Realmente nos estamos guardando para Dios o tenemos amistad con el mundo? Yo creo que, hermanos, es un momento de reflexión en nuestras vidas y que nos pongamos a cuentas con Dios. Amén. Y mire, yo no hablo aquí como si yo soy perfecto. No, hermano, yo también tengo mis luchas y todos tenemos tentaciones. Pero yo me acuerdo de esto y si quiero tener una fe que agrade a Dios, entonces no debo de tener amistad con el mundo. Entonces, por su fe, Enoc no tuvo amistad con el mundo de aquella época. Se mantuvo firme con esa fe que agrada a Dios. Esta fe que agrada a Dios, hermanos, y que nos debemos de guardar y debemos de creer también, debemos de creer que sí o sí, tarde o temprano, Dios va a traer un juicio. Y esto te lo digo para que no creas que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero en ese amor también es un Dios justo y va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2:5 lo dice. Dice, pero por
tu dureza y por tu corazón no arrepentido acontecerá para ti mismo ira para el día de la ira y de revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y aquí la pregunta sería, bueno, ¿también para los cristianos va a haber un juicio? Unos dicen sí, unos dicen no. El tribunal de Cristo, hermano. ¿Cuántos quieren estar en el tribunal de Cristo? Dígame. El tribunal de Cristo es para los cristianos, hermano. Es donde Cristo te va a dar tus galardones o te los va a quitar. Porque dice ahí que van a ser juzgadas todas nuestras obras, lo que hicimos en amor, con amor y para Él. Si hicimos las cosas para vanagloria, vamos a tener pérdida. Pero no es que no seamos salvos, ¿sí queda claro? Entonces tú y yo vamos a estar en el tribunal de Cristo. Y el juicio del gran trono blanco es para aquellos que no quisieron nada con Dios. Entonces a todos, ¿por qué? Porque Dios es un Dios justo y que va a dar a cada uno conforme a sus obras. A los cristianos le va a dar conforme a sus obras y a los del mundo les va a dar conforme a sus obras. Pero digo y repito, hermanos, para nosotros querer estar y pretender estar en el tribunal de Cristo debemos tener una fe que agrada a Dios. Debemos encontrar ese caminar con Dios. Para que el día que tú y yo, si Dios, ese es el plan de Dios, dejemos este mundo antes de que Él venga, en tu epitafio pueda decir, fulanito de tal y caminó con Dios. Y ese caminó con Dios está esperando la resurrección de los muertos para vida eterna. Denle un aplauso al Señor, hermano. Siguiente punto, dice, por su fe Enoc dejó una generación para salvación. Por su fe Enoc dejó una generación para salvación. A Enoc le nació Matusalén y de Matusalén nació Lamec y entonces vino Noé. Y estos son los descendientes de Enoc, ¿cuál? La generación de Noé. Y Noé, bueno, pues usted sabe lo que hizo Noé, ¿verdad? Construyó el arca y el arca es una figura de Cristo porque Él es la salvación. Y no solamente fue para Noé, sino fue también para sus hijos. Y dice que no, cuando acabó el diluvio y todo esto, ¿verdad? Salieron los hijos de Noé y dice que entonces otra vez empezaron a multiplicar, o sea, salió otra generación. Pero yo creo que ya era una generación que conocía los milagros de Dios, la salvación de Dios. Entonces, hermanos, nuestra fe debe de llevar a nuestras generaciones a creer en Dios, para que nuestras generaciones también sean salvos. Pero aquí la pregunta sería, ¿por nuestra fe se salvarán nuestras generaciones? ¿O lo estamos dudando? Nuestra fe debe de ser una fe afianzada, caminando con Dios, para que nosotros tengamos esa plena seguridad de que nuestras generaciones serán salvas. Y para esto, bueno, debemos de tener esa plena confianza en Dios que lo dice su palabra y que debemos de creer lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio 7:9. ¿Ya está ahí? Deuteronomio 7:9.
Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia, y a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios fiel? Y en esa fidelidad dice que Él guarda este pacto. Pero dice, siempre y cuando dice, guarden sus mandamientos. O sea, tenemos, hermanos, que apartarnos en ese caminar con Dios para que nuestras generaciones alcancen esa salvación. Amén. Y no sea una fe que se quede nada más ahí y no trascienda a tus generaciones. Mire lo que dice este salmo es muy bonito. Salmo 128, del 1 al 4. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. El hombre que teme a Jehová. Enoc temió a Dios y por eso caminó con Dios, porque tuvo un temor reverencial a Dios. En ese temor reverencial a Dios quiere decir que le amaba y que le obedecía y que él decidió guardar su vida para agradar a Dios. Así es que, hermanos, nuestra fe debe de ser esa fe para que, dice aquí, que para que nuestros hijos, ¿verdad?, sean como esa planta de olivo, nuestra esposa. Así es que, hermanos, debemos de esforzarnos para tener esa fe que agrada a Dios, en ese caminar con Dios. Y debemos de sentirnos, hermanos, muy bendecidos, porque fíjese, Enoc no tenía la palabra de Dios. ¿Sí se dio cuenta? Enoc no tenía la palabra de Dios. Ahora tú y yo tenemos la palabra de Dios completa. Tenemos la palabra de Dios que es útil para enseñar, redarguir, instruir. La palabra de Dios es perfecta, que transforma el alma. Por eso, hermanos, nuestra vida cristiana ciertamente es difícil, pero tenemos la palabra completa. Amén. Enoc no la tuvo, tú y yo la tenemos. Entonces, mira, aún mayor, hermano, no tenemos pretexto para decirle a Dios, es que no sabía. No me digas. Pues si está la palabra, ¿cómo que no sabías? Entonces, mira, cada día que tú conoces más a Dios, estamos obligados a obedecer más la palabra de Dios. Y cada que tú conoces algo más de algo más nuevo de Dios, pues estás obligado a mantenerte todavía más en ese caminar. Sí, porque ya no va a haber pretexto de decir, no, es que yo no sabía, Señor. ¿No sabías? Más bien te hacías. Nos hacíamos, dijo el otro. Último punto, hermanos. Por la fe, no, Dios se lo llevó. Dijimos que caminó con Dios, se guardó, se condujo, se mantuvo, buscó estar siempre con Dios. Y entonces, hermanos, nosotros debemos de estar
Debemos de estar pendientes de nuestra fe, cómo está nuestra fe. Refiero a cómo está nuestra vida cristiana. ¿Realmente estamos agradando a Dios? ¿Realmente estamos expectantes, vigilantes? Por eso yo les decía, yo creo que el Señor está pronto, hermano. Ciertamente no hay una fecha, ¿verdad? No dice el 16 de junio del 2000, no hay una fecha. ¿Por qué no hay una fecha? Porque el Señor quiere que nosotros estemos vigilantes. Por eso la palabra dice velad. Porque dice, porque yo vendré como ladrón en la noche. ¿Entonces va a ser de noche? No sé, hermano. Es un ejemplo, ¿verdad? Porque dice, vendrá como ladrón en la noche. En la noche, pues si viene un ladrón, pues tú no lo esperas. Estás dormido, ¿ah? Pero el Señor quiere que nosotros nos mantengamos velando, firmes en nuestra fe, que todo lo que hagamos, pensemos, digamos, hablemos, actuemos, estemos siempre diciendo, Señor, ¿esto te agrada a ti? Y si no te agrada, pues entonces volvámonos al Señor. Amén. Y yo hace un momento les decía, hermanos, no les llena de gozo, no estamos expectantes para ver al Señor venir con poder y gloria de los cielos, con voz de arcángel, con voz de trompeta, con voz de viento, con voz de mando, hermano. Y hasta se me enchina la piel. Es que en serio, hermano, imagínense ver eso. Por un momento usted imagínenselo. Ver al Señor venir con toda su gloria y que te tome y te diga, vámonos. Pero ¿cómo está nuestra fe? Primera de Tesalonicenses 4:13 lo dice. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces, mira, aquí es lo que estábamos mencionando hace un momento. Los que durmieron en el Señor, dice que también los va a tomar y va a venir con ellos. Así es que, hermanos, ya sea que Dios nos llame a cuentas mañana o que el Señor venga mañana, vivimos para Él, en Él y somos por Él. Amén. Así es que, hermanos, en esta noche, pues Dios nos invita a que nuestra búsqueda sea una búsqueda más constante. Así como dice que era de continuo el mal, que nuestra vida sea un continuo al bien, un continuo de la búsqueda de Dios, que siempre estemos queriendo caminar con Dios, guardándonos, conduciéndonos, buscándolo, caminar con Dios. Amén. Guardando su palabra, poniéndola por obra, para que nuestras generaciones vean esa fe y ellos puedan alcanzar salvación. Amén. Pero acuérdese, dice a los que le temen y a los que guardan sus mandamientos, no a los que tienen una fe intelectual, una fe simple. Amén. Así es que, hermanos, en esta noche, ¿cuántos quieren tomar ese reto? Y mira, día con día el Señor nos invita, ¿verdad?, a que nos pongamos a cuentas con Dios. Y en este tiempo, hermanos, pues yo les voy a invitar a que tengamos un tiempo de reflexión. Si es que nuestro caminar no ha sido totalmente con Dios, pues reflexionemos y pidámosle al Señor que Él nos hable y que Él te diga, esto quita de tu vida, esto no me agrada, cambia esto.
Si realmente está en nuestro corazón el querer agradarle a Dios, pues pidámosle en esta noche. Amén. Dice que el Señor, que cuando ve un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia, ¿verdad? Si Él mira un corazón contrito y humillado en nosotros en esta noche, pues Él te hablará y te va a decir qué es lo que tenemos que quitar para agradar a Dios. Amén. Así es que le voy a invitar que se ponga de pie y que tomemos este tiempo de reflexión y que oremos y le pidamos al Señor que nos hable, que nos diga, que su Espíritu Santo haga la obra en nosotros en esta noche. Así es que, hermanos, pues les invito a que cierre sus ojos y tome este tiempo de reflexión y digámosle: Señor, gracias te damos en esta noche por tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra, Señor, es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más íntimo, Señor, de nuestro ser. Y en esta noche, Señor, encontramos una palabra de esperanza, pero también una palabra, Señor, que puede confrontar nuestra alma, Señor. Porque ciertamente a lo mejor